¿no? Y entonces todos queremos darnos un lugar, queremos hacernos notar, escuchar, ver, o sea, dejar nuestra huella de que somos seres humanos, que sentimos, sufrimos, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, por ese lado, las perspectivas son buenas. En lo que sí yo pensaría que habría un poquito de crítico constructiva en relación a los muchachos que hacen historietas, ¿no? Sobre todo la gente que es muy joven. Tal vez habría que profundizar un poquito más en lo que son las formas, ¿no? Trabajar un poquito más en lo que es el dibujo, de repente un poquito más el guión, darle unos contenidos, como dice Miguel, ¿no? Trascender la autorreferencia para universalizarlo, ¿no? De tal manera que efectivamente, ¿no? El sentimiento, nuestros sentimientos, son sentimientos también universales, ¿no? Todos reímos, o por lo menos nos gusta hacerlo, nos gusta enamorarnos, no nos gusta sentirnos tristes, de repente de la tristeza sacamos una melancolía muy bella, ¿no? Entonces todas esas cosas, al plasmarlas creo que estamos, creo que todavía estamos en proceso de aprendizaje, pero de buen aprendizaje en el Perú, ¿no? De un buen aprendizaje y vuelvo a reiterar, ¿no? Creo que fue muy buen camino, los grupos cada vez son más grandes, la gente tiene mucho entusiasmo, hay ferias, hay conferencias, hay conversatorios, en fin, ¿no? Y por ejemplo, nosotros, bueno, con Miguel trabajamos en una especie de, bueno, somos un tándem, ¿no? Que a veces hacemos nuestras cosas en lo personal, cada uno, y nos juntamos. En el caso de la Ciudad de Cartón, que es fue una convocatoria de novela gráfica que hizo Benjamín Corso, que es el editor de Contracultura. Bueno, tratamos un poco, es una aproximación, digamos, a la vida y obra de Martín Adán, ¿no? De una manera muy personal, muy lírica, muy poética, y bueno, siempre eso sí, nuestra forma de trabajar muy a nuestro propio estilo, ¿no? Nos complementamos. Yo pienso que eso también debe ser bueno, ¿no? Que los dibujantes, o sea, no trabajar tanto de manera aislada, sino también ver de qué manera los que tienen ciertas tendencias parecidas, unirse, dejando un poco de lado los egos y las qué sé yo, ciertas rencillas personales, ¿no? Para sacar los productos. Lo importante es el arte, ¿no? Los artistas pasan, los tiempos pasan, pero lo que queda en sí es el producto, el arte, es lo trascendente, lo bello, lo que nos conmueve, ¿no? Entonces, bueno, eso sería mi apreciación respecto a la pregunta de Benjamín Corso, ¿no? Bien, muy bien. De todas maneras, yo quisiera insistir, si ustedes me permiten, en este tema del futuro de la historieta. Sobre todo porque cuando yo converso con algunas personas un poco mayores, siempre recuerdan con mucho agrado esta época en que la historieta invadía los kioscos, ¿no es cierto? O sea, la historieta era un medio fundamental, lo que en nuestro país se llamaban los chistes, ¿no es cierto? ¿Quién no ha leído los famosos chistes de Novaro, en fin? Sin embargo, en esta etapa me da la impresión de que se vienen cambios, por ejemplo, con respecto a los libros digitales, ¿no es cierto? Ya desde el año 2010 los libros digitales en Estados Unidos han sido más vendidos que los libros físicos. Desde mi punto de vista, esto de todas maneras va a afectar lo que es el formato y la distribución de las historietas. ¿Qué es cómo ven ustedes esto? ¿Cómo ven ustedes el futuro? Más o menos ustedes han explicado con respecto a los contenidos, y eso creo que se ha entendido, pero me gustaría conocer, creo que al público también le gustaría conocer las ideas, las impresiones que ustedes tienen con respecto al futuro de la historieta. No es fácil para mí ver lo que va a ocurrir, ¿no? Pero es un hecho que en el presente ya el avance del lenguaje de la historieta a través de las nuevas tecnologías es creciente, este avance.
Cuando recién comenzaron las computadoras a colectivizarse, a hacer llegar este nuevo lenguaje, yo tuve cierta resistencia, lo confieso, ¿no? O sea, mi ser de las épocas anteriores era un poquito resistente. Insistía yo en mi propia forma de dibujar, dicho sea de paso, la mantengo, pero entraba la computadora también, por supuesto, ¿no? Yo dibujo sobre una cartulina igual que siempre, escaneo y ahí recién aplico el color, o a veces algunas clonaciones, algunos efectos que he aprendido sin exagerar. No soy efectista, sino mi formación es a la antigua. Yo dibujo pues sobre papel, sobre cartulina, con mi tinta, mi pluma, que voy mojando cada cierto rato y así avanzo. Pero lo que veo en las computadoras es que también tienen otros recursos. Las computadoras tienen otros atributos. No se trata de hacer pelear a un medio con el otro, sino de ir integrándose. La historieta, hablábamos en la primera pregunta, tuvo una crisis. Esa crisis tuvo muchas razones. Yo creo que algunas de esas razones tienen que ver con las nuevas tecnologías. Cuando nació la fotografía, en el siglo XIX, la pintura entró en crisis. Los pintores entraron en crisis porque mucha gente dijo, no, yo prefiero la foto, es igualita a la realidad. Y los pintores entraron en crisis. ¿Qué es este aparatito que ahora reproduce la realidad de mejor forma, con mayor fidelidad en realidad que la que yo le doy desde mi óleo en un caballete? Después se entendió ya que cada medio tenía lo suyo propio y que podían incluso darse relaciones entre una y otra cosa. Yo a esto lo llamé el síndrome del hermanito menor, el nacimiento del hermanito menor, ¿no? Nace un hermanito y entra en crisis el anterior porque era el rey de la casa, nace el anterior y surgen los celos, el replanteo de su ubicación dentro de la familia. Cada vez que nace un nuevo medio ocurre algo así. Los anteriores entran en crisis. Le pasó a la pintura con la fotografía, le pasó a la literatura con el cine, le pasó a los libros de texto escolar también con las historietas. Había profesores a la antigua que decían, no es igual esa cosa con las figuritas, eso es malo, tú aprende a leer, la cosa es solamente leer, la escritura, la verdadera imaginación, decía, se da de esta manera. Y se tiraban contra la historieta puros prejuicios. Actualmente la historieta ya no es esa hermanita nueva, actualmente es una hermanita mayor, y ha nacido esto nuevo, que es Internet, ¿no? Con su Facebook, su blog, su Twitter, etcétera, ¿no? Y la historieta ha padecido una crisis al ver el desplazamiento de sus antiguos adeptos, que de pronto los niños viraron hacia los videojuegos y hacia el Internet, hacia la nueva televisión, planteada de manera distinta. Y entonces, esto es normal. Ahora, ¿qué va a pasar hacia adelante para recoger la pregunta? A mí me parece que estos atributos, estos recursos propios de las nuevas tecnologías, desde ellos se tendrá que trabajar un nuevo planteamiento de la historieta. No sé si se seguirá llamando historieta, no me importa tanto el nombre que tenga, pero lo que continuará es una vocación del ser humano de expresarse a través de la imagen. A veces las imágenes serán dibujadas, otras veces las imágenes serán manipuladas, distorsionadas, etcétera, pero será la vocación del ser humano de expresarse a través de la palabra y de la imagen. Eso es lo que cuenta. Eso está desde antes de la invención de la imprenta, obviamente desde mucho antes de que surja la historieta como la conocemos, ¿no? Podemos remontarnos a las cavernas, ¿no? Cuando el hombre hacía pues ahí sus primeros petroglifos, las primeras formas que deja para siempre, aunque quizás no se lo planteaba así, de lo que era su vida, de lo que era expresar una idea a través de un dibujo en una pared, ¿no? Ya pues con el surgimiento del papel, de la imprenta, antes de lo que era la pintura, ¿no? Se menospreciaba, por ejemplo, a lo que venía a través de la imprenta. Los pintores pensaban que lo suyo era lo superior, los grandes frescos, las pinturas de caballetes, y miraban al arte popular que se daba a través de la imprenta, ¿no? Y en la imprenta, en los medios de cultura de masa, como eran las novelas de folletín o las pequeñas estampas que se repartían, ahí se permitía el surgimiento de la cultura popular.
Ahí se permitían ciertas novelitas que ahora le llamaríamos sexy, ¿no? Prohibidas en el arte oficial, en el arte mayor, se permitían, y eso fue lo que permitió que continuasen también algunas corrientes iniciadas en siglos anteriores. Si solamente hubiese existido el arte museo, hubiésemos matado a tantas cosas. Gracias a eso, por ejemplo, el globito de la historieta, en donde ponemos los textos, continuó. Eso se había inventado hacia el siglo X, con la filacteria, unas cintas de cuero que los judíos se ponían alrededor de la frente como vinchas o en la cintura. Para hacerle propaganda a su religión ponían sus expresiones, sus principios, sus frases en esas filacterias. Lo que hicieron los artistas cristianos fue llevar esas filacterias a lenguas que salían de la boca de los santos o de las personas, ¿no? Y podemos ver un santo, ora pro novo, ¿no? Bueno, eso mismo lo recogen los grabados y pasa a la caricatura, ¿no? Y a través de ese arte popular llega a nosotros. Eso ha llegado también a las nuevas tecnologías. Eso lo vemos en internet, está lleno de lenguaje que existe gracias a la historieta. Todo lo que son los emoticones nace en la historieta. Esas expresiones reducidas que a veces hacemos con un par de dígitos, ¿no? Ponemos 2 puntos y un paréntesis que cierra y hay sonrisa, ¿no? Si no la convertimos, tenemos que verla así la carita, y si no, a veces ahí está automáticamente se convierte en una cara, en un smile, ¿no? Y hay otras caras que todavía no se convierten, pero tienen que ver con la tristeza, la angustia, la sorpresa, el rechazo, la fascinación, etc. Eso también está en mucho del avistaje de la vida urbana, de los avisos de seguridad vial, que nos dicen, por ejemplo, en un ómnibus que no debemos tirar las botellas por la ventana, viene con un dibujo y una diagonal que atraviesa, prohibido pues la diagonal, ¿no? Etcétera. El lenguaje de la historieta que se crea en las primeras décadas del siglo XX y en la última del XIX, continúa y va a continuar en esos medios. Es un lenguaje universal. De esa manera veo yo el futuro. ¿Qué haremos si desaparecen a la larga los libros de papel como los conocemos? No lo sé, tendremos que estar en otro, yo ya no lo veré, pues no, quizás alcance a verlo, porque esto va tan rápido que me va a alcanzar. Pero, fantástico, digo, seguiremos trabajando con la imagen, seguiremos comunicando a través de la imagen. La próxima vez que venga Contracultura será pura computadoras ahí y discos que se venden, USBs, etcétera. Continuará. Esto va a continuar, más no puedo decir, ¿no? Ojalá que continúe, siempre digo, el cariño a lo nuestro, el respeto a lo nuestro, el respeto a la forma en que nos relacionamos los seres humanos y una unidad mayor de nuestra comunidad local, nacional, internacional. Ojalá, ¿no? Por ahí van algunas de mis inquietudes. Gracias. Tratando de mantener la participación en la línea de Juan, me parece que tendremos que hacer reconocer en principio que no todo descubrimiento tecnológico es sinónimo de progreso. No, cada cosa nueva que aparece no necesariamente significa un ser mejor para, ¿no? Un arma nueva, mucho más mortífera que las precedentes, no necesariamente garantiza que, por ejemplo, la humanidad avance gracias a ella, ¿no?